Abran sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios 14, versículos 20 al 25. 1 Corintios, capítulo 14, versículos 20 al 25. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Continuamos con este capítulo que ha sido y probablemente seguirá siendo controversial porque hay personas o hay grupos o iglesias o movimientos evangélicos que insisten en la manifestación visible de los dones espirituales y particularmente este, que es el don, entre comillas, espectacular, que es visible, que es palpable y que la gente lo anhela fervientemente. El apóstol Pablo ha dicho ya en este capítulo, en los primeros 5 versículos, que en realidad el problema del don de lenguas es que no se entiende y en consecuencia, junto con el don original, el don legítimo de lenguas, tiene que haber un don de interpretación de las mismas. Si no existe el don de interpretación, entonces esa persona que tiene el don de lengua lo mejor que puede hacer es que calle en la congregación, como dice el versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Eso es muy categórico el apóstol Pablo al decir aquello. Y entonces, en los primeros 5 versículos del capítulo 14, lo que Pablo hace es echar una mirada a lo que estaba ocurriendo y él enfatiza que lo que ellos deben buscar es el don de la profecía, que en el fondo es la explicación, la exposición y la explicación de lo que Dios ha revelado. El profeta era una persona que estaba entre Dios y los hombres. Dios lo escogía de entre los hombres para que hablara al pueblo en su nombre. De tal manera que ese sí debía ser o era mucho más importante en orden de preponderancia con respecto al don de lengua, porque se daba en un lenguaje conocible por las personas que escuchaban y la persona que lo exponía, de tal manera que todos lo podían entender. Y si había entendimiento, había edificación. Y eso, los primeros 5 versículos, es categórico Pablo cuando habla al respecto de aquello. Dice que el énfasis debe estar en la edificación de todos, en el crecimiento espiritual, el fortalecimiento de convicciones dadas por Dios para poder desarrollar también su vida como un cristiano genuino en obediencia a la verdad. Ahora, del versículo 6 en adelante, nosotros vimos al 12, el apóstol Pablo da ejemplo respecto de su propia persona. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Dice el versículo 6. Luego da el ejemplo de los instrumentos musicales que si no dan un sonido cierto, si no dan una melodía correcta, en realidad el ruido que producen es más molesto y produce más confusión. Finalmente, en los versículos 13 en adelante, el apóstol Pablo va a mostrar también cómo el entendimiento de lo que se transmite, del mensaje más importante que la forma en que se dice. Y por eso va a decir que esto tiene que hacerse también con el entendimiento. No es un asunto emocional nada más que despierta una sensación de espiritualidad en la gente, sino que es un asunto que tiene que pasar primeramente por el intelecto, el conocimiento, el entendimiento de las cosas para que sea un mensaje que pueda producir edificación en la iglesia. Y ahora, del versículo 20 al 25, que es el párrafo que vamos a tomar en el día de hoy, el apóstol Pablo va a tratar este tema, el primer versículo mostrando que en realidad este interés
sobredimensionado en este don es un problema de inmadurez y no de madurez espiritual. Es decir, todo lo contrario a lo que los corintios pensaban y la gente en el día de hoy también piensa en algunas situaciones. La insistencia en hablar en lenguas en el culto público por parte de los corintios indica, dice Pablo, una inmadurez espiritual peligrosa. Y por eso es que él dice, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Y eso es un reproche, obviamente, a la situación que ellos estaban viviendo. Todo lo contrario, Pablo dice que en realidad era un problema de inmadurez y los corintios pensaban que era un problema de madurez espiritual, de evidencia de que el Espíritu de Dios estaba obrando entre ellos. Es un hecho que los corintios estaban más interesados en la espectacularidad, es decir, en la forma visible de manifestarse este tipo de don, que es la edificación mutua por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos no tenían mucho interés en ese sentido, sino más en tratar de, entre comillas, lucirse en medio de los demás, mostrando que ellos eran sí verdaderamente espirituales. Ellos, en otras palabras, estaban más preocupados por el entretenimiento que por la edificación, por el entretenimiento antes que por la doctrina. Pero según la Escritura, la iglesia no existe para eso, no existe para entretener a las personas, no existe para atraer a la gente a través de espectáculos. Para eso hay otro tipo de instituciones, ¿verdad? Por el contrario, la iglesia existe para llevar el evangelio a los perdidos y para edificar a los creyentes, dándoles más convicciones profundas en las Escrituras, en la revelación de Dios, para que puedan enfrentar la vida de una forma correcta y reflejar de esta manera al Señor Jesucristo. Debe ser, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que puedan madurar a esa meta, finalmente, en la que se debe apuntar en cada uno de los creyentes genuinos. De este modo, de esa manera, es decir, si se crece conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que obviamente es la meta final donde vamos a llegar solo por la glorificación, sin embargo, de esta manera, Cristo será honrado y el Padre recibirá la gloria que se merece. No el hombre y sus cualidades espirituales, entre comillas, extraordinarias, sino Dios recibirá la atención que se merece. En otras palabras, es un asunto de antropocentrismo, teocentrismo. Explico, antropocentrismo significa el hombre es el centro. El hombre recibe toda la atención, el hombre recibe todas las miradas. Pero esto no es así en la iglesia, sino que Cristo o Dios debe recibir toda la atención. Teocentrismo significa eso, Dios es el centro. Por eso, lo que está ocurriendo en Corinto, lo que estaba ocurriendo en Corinto, no es propio solo de esa iglesia del primer siglo de la parte sur de Grecia, sino también es propio de muchas iglesias en el día de hoy y particularmente en el ámbito latinoamericano esto se da muy fuertemente. Las iglesias buscan atraer a la gente por medio de demostrar que su iglesia tiene una unción especial del Espíritu Santo, lo que se evidencia supuestamente por medio de hablar en lenguas y hacer sanidades milagrosas. Eso es lo que muestra que la iglesia tiene una unción especial. Esta iglesia sí está el Espíritu, aquí sí se mueve el Señor, aquí se siente la presencia de Dios. ¿Y cómo se siente? A través de estas manifestaciones. Sin embargo, Dios no es exaltado y no recibe la gloria por medio de esta confusión, sino que el hombre, la atención se pone más en el hombre, en el predicador o muchas veces en aquel que habla en lengua o aparentemente manifiesta los dones del Espíritu. De esa manera entonces se produce un mal entendimiento y una práctica incorrecta de este don que fue legítimo en el primer siglo, porque la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Por esta razón es que lo enseñado por Pablo a los Corintios es muy pertinente para el día de hoy. Necesitamos ser transformados, dice Pablo a los romanos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para saber que la voluntad de Dios revelada en las Escrituras es completamente suficiente, no necesitamos nada más. Cuando nos fundamentamos en ella, tenemos la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios porque Dios lo ha revelado así en su palabra.
Hermanos, lo que hemos estado viendo los últimos domingos o los domingos anteriores deja claro que si alguien dice tener el don de lengua, pero no hay interpretación de lenguas, lo mejor es que calle en la iglesia. De lo contrario, solo produce confusión y nunca edificación, que es el propósito de los dones espirituales. También es claro por lo expuesto al principio de este capítulo que la profecía o la enseñanza era muy superior al don de lengua, puesto que éste producía o manifestaba un mensaje en una lengua conocida, se podía pasar adecuadamente por el intelecto, por la reflexión, por el análisis, con cualidades todas que hemos sido dotados a través de la creación de Dios. Dios nos creó con esas capacidades y esa debemos colocarla entonces cuando estamos escuchando un mensaje, cuando estamos recibiendo la enseñanza, tenemos que ser capaces de poder interpretar esto desde el punto de vista de que debe pasar primeramente por nuestro intelecto. De esa manera se renueva la mente y se es transformado. Para usar la palabra que utiliza Pablo en Romanos 12:2, lo que se produce es una metamorfosis, una transformación de nuestro carácter interior. Y de esa manera todos son edificados cuando recibimos un mensaje en un lenguaje conocido y además todos somos transformados en el proceso por el poder inherente en la palabra de Dios. Ahora, Pablo va a explicar desde aquí en adelante que las lenguas ininteligibles, es decir, incomprensibles, si no eran interpretadas, carecían de valor para edificar la iglesia. Y por tanto, era preferible hablar unas pocas palabras en el idioma conocido, eso dicen los versículos 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es mucho mejor eso, dice, de mucho más provecho, es para la edificación en realidad de todo. Ahora el apóstol Pablo va a decir que esa conducta de ese sobreenfatizar este don en realidad es una evidencia o una señal de inmadurez. Al mismo tiempo que señala cuáles son los propósitos del hablar en lengua citando las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo hace una cita aquí, una paráfrasis, lo vamos a ver enseguida, donde él apunta a este problema, diciendo que en realidad las lenguas para Israel fue una señal de juicio más que una señal de bendición. Pablo comienza su exposición en este párrafo exhortando a los corintios a realizar cambios en su proceder en el culto público. Dice hermanos, con eso se coloca al nivel de ellos, viene a decir que está, a pesar de todas las circunstancias difíciles que estaban viviendo, a pesar del desorden que se producía, a pesar de actos de inmoralidad que se manifestaban incluso en el contexto de la iglesia, Pablo le dice hermanos y los corrige, sabiamente pero firmemente también. Él no trata de quedar bien con los demás, sino trata de corregir, porque en el fondo lo que importa en la iglesia es la honra de Dios, más que el bienestar de las personas. Pablo entonces va a decir, hermanos, lo primero, no seáis niños en el modo de pensar. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí está apuntando, como decimos normalmente, metiendo el dedo en la herida. ¿Cuál era la causa de todos los problemas que se producían en Corinto? ¿Cuál era la fuente de la cual derivaban todos los demás problemas que había? Precisamente la inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual era el problema mayor. No sean inmaduros, incapaces de entender en lo que dice el apóstol Pablo. Este era un punto focal del asunto y la causa de la mayoría de los problemas que se daban en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, los problemas morales, capítulo 5, problemas doctrinales, problemas de convivencia, donde ellos iban en sus pleitos entre hermanos y llevaban estos pleitos inclusive a los tribunales judiciales de afuera, es decir, ventilaban sus problemas entre creyentes en la iglesia en el ámbito de la justicia normal, de la justicia civil. Y esto estaba produciendo problemas tremendos de convivencia en la iglesia. ¿Cuáles eran otros problemas? La práctica de la cena del Señor, por ejemplo. Las personas llegaban y tenían unas tremendas comidas, unos ágapes
inmenso, los ricos llevaban muchas cosas y comían de lo mejor, mientras los pobres, por otro lado, no tenían nada, los creyentes me refiero pobres, y ellos se embriagaban, incluso dice la Escritura, y estaban de esa manera tomando en menos, deshonrando el nombre del Señor a través de esa práctica totalmente irregular de la cena del Señor. ¿Por qué se producía eso? Por una inmadurez espiritual. ¿Cuáles son los problemas mayores en las iglesias en el día de hoy? ¿Por qué se produce? Exactamente por lo mismo, por inmadurez espiritual. Por querer hacer la voluntad de la persona, manifestar los deseos de su corazón y no someterse a lo que Dios ha revelado en su palabra. En este contexto en específico, la inmadurez espiritual se daba por un errado concepto y práctica del don de lenguas, como Pablo viene diciendo en el capítulo 14. Al igual que el pueblo de Israel, era denunciado también por el profeta Jeremías por esta misma falta de entendimiento o inmadurez. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. El Señor levantaba profetas en medio de Israel cuando las cosas no venían bien, porque el pueblo había desobedecido claramente a las palabras de Dios y entonces el Señor les exhortaba, los confrontaba para volver a Él, para dejar el pecado. Miren el capítulo 4, versículo 22 de Jeremías. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miren el énfasis, ¿dónde está? En la mente, en la capacidad de comprensión, en el conocimiento que no tuvieron de Dios adecuado. Mi pueblo es necio, eso apunta a un problema de comprensión. No me conocieron, son hijos ignorantes. Dice, y no son entendidos. Miren, 4 palabras que tienen que ver con la comprensión. Y luego, la sentencia final es, son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Y casi son las mismas palabras que el apóstol Pablo de otra forma está presentando en el versículo 20 de nuestro texto. Si no sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ellos eran todo lo contrario. Todo lo contrario. Eran ingenuos o niños en el modo de pensar y eran maduros, entre comillas, en la malicia. Es decir, estaban más ejercitados en el hacer el mal que en el hacer el bien. Su manera de actuar estaba demostrando precisamente que ese era el problema. No habían entendido, no había una comprensión adecuada. Ahora, ¿era porque no fueron enseñados o era porque ellos tenían endurecido su corazón y querían hacer su voluntad? Lo que dicen las Escrituras es que Pablo tuvo 1 año y medio con ellos. 18 meses estuvo enseñándoles, guiándoles, mostrándoles la verdad. Y sin embargo, a muchos de ellos no habían entendido todavía. Por eso, Pablo les exhorta a usar sus facultades intelectuales y espirituales con madurez, como corresponde a personas adultas y no como niños. ¿Cuáles son las características de un niño? Pablo va a decir aquí que un niño es, versículo 20, que los niños son inexpertos, son personas ingenuas, porque todavía, ¿cierto?, no tienen la capacidad mucho de analizar las cosas, de hacer una reflexión más profunda como una persona adulta, y entonces ellos son ingenuos en la malicia. Muchas veces hacen las cosas, sabemos que el niño es pecador desde que nace del vientre de su madre, de que es engendrado en el vientre de su madre en realidad. Sin embargo, peca, pero al principio sin conocimiento de que está pecando. Es un pecador inconsciente, vamos a decirlo así. Y a eso se refiere el apóstol Pablo aquí. Dice, ustedes deben ser niños en la malicia, es decir, en cuanto al pecado deben ser ingenuos desde el punto de vista que ustedes no lo consideran en sus vidas, pero deben ser maduros en su forma de pensar. Si en algo debían ser como niños, era la malicia, es decir, ser tan ingenuos para el mal como son los niños. Romanos capítulo 16, versículo 19, repite esta misma verdad. Romanos 16, 19, al final del
de la carta del apóstol Pablo a los romanos, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ese es el mismo sentido de la forma que utiliza Pablo acá las palabras. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Usa maduramente como un adulto tus capacidades que Dios te ha dado, intelectuales y espirituales, pero sé ingenuo para el mal, es decir, no practiques el mal como los niños lo hacen, como dije al principio, inconscientemente. En esto último, en el hecho de que debían ser como bebés, literalmente, eso es lo que dice el texto, como bebés en cuanto al mal, lamentablemente los corintios eran todo lo contrario. Puesto que estaban habituados a toda clase de pecados, al igual que no tenían ningún discernimiento para detectar errores manifiestos en su doctrina. Es decir, y eso implica inmadurez. Cuando una persona no discierne, no es capaz de distinguir las cosas para decir esto es correcto, esto viene de Dios y esto no viene de Dios. ¿Cómo se hace? Por medio del filtro de la revelación de Dios, de lo que Dios ha entregado. En Efesios 4:14, Pablo le dice a los efesios que la iglesia está precisamente para que sea edificada por medio de los dones que Dios ha entregado. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Este es uno de los objetivos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que ya no seamos niños fluctuantes, pero eso eran los corintios, eran niños fluctuantes. Su inmadurez, su incapacidad de poder tener sólidos fundamentos, raíces profundas en la verdad de Dios, le había llevado a dejarse llevar por las emociones y no por la verdad de Dios. Y eso es propio de la naturaleza humana. Lamentablemente el hombre está presto a cualquier cosa que le produzca un impacto, cualquier cosa que lo asombre, eso lo lleva, lo conduce, a veces, muchas veces lejos de Dios, lamentablemente. Pero cuando nosotros entendemos las Escrituras, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, cuando consideramos que lo que tenemos es lo que Dios ha revelado para nosotros, entonces no necesitamos cosas espectaculares, ni sentir cosas extrañas, sino que es suficiente con escuchar la palabra de Dios, entender que Dios nos está hablando por medio de ella y que tiene autoridad sobre nosotros y someternos en obediencia a esa palabra. Nada más, pero los corintios hacían todo lo contrario. Por eso Pablo los confronta y les dice: el problema de ustedes es su inmadurez espiritual. ¿Qué es lo que colocaban primero los corintios? Su experiencia. Pero si yo sentí eso, pero si yo lo experimenté, ¿quién puede negar que yo tuve esa experiencia? Ellos colocaban la experiencia primero y luego la doctrina. De tal manera que juzgaban la doctrina por la experiencia, en lugar de juzgar la experiencia por la doctrina. Esto es importante de entender. Ellos juzgaban la doctrina, la experiencia juzgaba a la doctrina. Ellos decían, bueno, si Dios dice una cosa y yo experimento otra, lo que yo experimento, esa es la verdad. En función de sus propios sentimientos, de sus propias emociones. Eran personas emocionales esencialmente. Juzgaban la doctrina por la experiencia en lugar de juzgar la experiencia por la doctrina. Me acuerdo hace un tiempo atrás unas personas que yo conocía bastante y que eran muy bíblicas en todo su proceder, la manera en que analizaban las cosas eran bíblicas, la manera en que vivían eran bíblicas, personas rectas. Sin embargo, en una ocasión estuve conversando con ellas y me dicen, me cuentan una experiencia que habían tenido. ¿Y cuál era la experiencia? Que en realidad una persona que ellos conocían mucho había tenido una experiencia compleja con respecto a una posesión demoníaca. Y ellos decían, esta persona fue poseída, nosotros escuchamos su voz transformada, su voz
modificada. Cuando él hablaba, no era él el que hablaba, claramente era un espíritu el que hablaba. Pero esa persona de la cual estaban hablando, supuestamente tenía como 18 o 20 años de creyente. Entonces, parecía plausible, parecía que era verdad, parecía que era posible que se diera esa situación. Y entonces ellos me afirmaban categóricamente, yo estoy seguro porque yo lo vi, yo estuve al lado, yo miraba su rostro y su rostro había sido modificado, transformado cuando comenzaba a tener esa posesión. Entonces yo les pregunté, ¿pero ustedes están seguros que él es creyente? Me dicen, sí, estamos seguros que él es creyente, pero igual ha sido poseído. Esa es la experiencia que contaban. Pero ¿cuál es la realidad bíblica? ¿Cómo el Espíritu Santo, que viene a morar en el alma, en el espíritu, en el corazón de una persona que ha llegado a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe, cómo puede ser posible que si el Espíritu Santo mora en él, además van a poder poseer los espíritus inmundos? Obviamente, eso es completamente imposible desde el punto de vista de la doctrina. Es completamente imposible. Pero ellos seguían afirmando. Incluso me dijeron al final, vas a tener que volver a revisar tus creencias. Y obviamente el problema es que yo no reviso mis creencias a la luz de la experiencia, sino que reviso y analizo y juzgo la experiencia a la luz de la doctrina. Entonces, se dan cuenta cómo esto es lo que estaba pasando en Corinto. Ellos decían, pero si yo hablo en lengua, si efectivamente yo he experimentado eso, yo siento, ¿han escuchado eso? La presencia de Dios. Siento que algo me recorre desde la cabeza hasta los pies, un fuego tengo. Y resulta que muchas veces esas experiencias no concuerdan con lo que Dios ha revelado claramente en su palabra. ¿Qué vamos a hacer cuando eso ocurre? ¿Vamos a decir, me quedo con la experiencia? ¿O vamos a decir, me quedo con la doctrina? Entonces, ese es el asunto. Si efectivamente es de Dios, la persona no lo analiza por lo que siente, sino por lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque Dios no puede contradecir su propia palabra. Ese es el problema cuando interpretamos la doctrina a la luz de la experiencia y no la experiencia a la luz de la doctrina. El fundamento para poder nosotros determinar, juzgar, discernir y poder tomar una decisión respecto a si es de Dios o no, es lo que Dios ha dicho en su palabra y nada más que eso. ¿Por qué? Porque los sentimientos y las emociones son volubles, ¿no es verdad? A veces están arriba, al momento están abajo. No son las emociones ni las experiencias lo que tienen que determinar nuestro fundamento, sino que nuestro fundamento está en lo que Dios ha revelado. Los corintios no probaron los espíritus para ver si eran de Dios. Como recuerdan, Juan dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus si son de Dios. O sea, no todo espíritu es de Dios, eso es lo que está diciendo, y entonces lo tienen que probar. ¿Cómo lo prueban? Y aquí está interesante porque es del punto de vista de la cristología, o sea, de la doctrina de Cristo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es el parámetro que dice Juan que hay que utilizar? La cristología, la doctrina de Cristo, el conocimiento de Cristo, del carácter de Cristo, de la naturaleza de Cristo, de la obra de Cristo. Eso es lo que va a determinar si efectivamente ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Entonces el punto es, ¿edifica la iglesia? Si no edifica la iglesia, entonces tengo que ponerlo en cuestión. La verdad es que está haciendo crecer a la gente, está produciendo cambios y transformaciones en su vida, y si no es así, entonces no tiene mayor sentido. Las cosas se deben juzgar no sobre la base de las emociones. Si me hace sentir bien, si es de Dios, si no me hace sentir bien, entonces no es de Dios, no es así, sino de acuerdo a lo que Dios ha revelado. Hermanos, lo que sintamos o dejamos de sentir nunca debe ser el filtro para juzgar como correcto o incorrecto algo, nunca.
porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, porque los sentimientos son volubles, como dije. Debemos juzgar todo sobre la base firme y estable de la palabra de Dios. Ahora, una vez que Pablo les dice esto, otra vez va a profundizar un poco más en esto del hablar en lenguas y él va a expresarlo de una manera clara, que en realidad eran señales de juicio para el Israel incrédulo y señales de juicio para los gentiles incrédulos también. Versículo 21, va a citar al Antiguo Testamento. Dice la ley porque esa era una forma de expresarse de los hebreos cuando hablaban sobre el Antiguo Testamento y particularmente al profeta Isaías. Versículo 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor, ni aun así me entenderán. Implica esto. El apóstol Pablo explica entonces que Dios ya habló a Israel en el pasado diciendo que les hablará en otras lenguas y a pesar de ello no le oirán, no le entenderán, por medio de una paráfrasis. ¿Qué es lo que es una paráfrasis? Es un comentario, una forma de entender un versículo, dicha en propias palabras. Esa es una paráfrasis. Entonces el apóstol Pablo hace una cita libre del profeta Isaías y les explica que el propósito de las lenguas fue más bien una señal de juicio que una de bendición para los israelitas incrédulos y rebeldes. Yo quiero que vayamos a Isaías 28, 11 y 12 y veamos su contexto para ver a qué se está refiriendo Pablo con esta cita. Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12. Luego vamos a leer el resto, el contexto de lo que Dios está diciendo. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Pablo hace un cambio en las palabras y entonces cita al profeta Isaías. ¿Cuál es el contexto que hay? ¿A qué se estaba refiriendo? Veámoslo, versículo 1 en adelante, capítulo 28 de Isaías. Ay de la corona de soberbia de los cebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino, trastornador como ímpetu de recias aguas que inunda con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los cebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana y la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tal luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Esa es una profecía mesiánica. Pero luego miren, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Pero también estos cerraron, y aquí está la reprensión, pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron como la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. O sea, los sacerdotes y los profetas se emborrachaban. Y eran los representantes que Dios tenía. Se embriagaban completamente y por eso erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Era tal el desastre que se producía que el Señor está diciendo, ustedes van a ser juzgados. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Pero para qué? Para juicio. ¿Por qué? Porque no quisieron oír cuando se les habló en una lengua normal, en una lengua que ellos podían entender. En el contexto de la condición deplorable del pueblo de Israel está mostrando allí
el Señor, y particularmente los sacerdotes y profetas que se emborrachaban descaradamente y otra cosa hacían, ridiculizaban al profeta Isaías, le decían, tú hablas como niño, nos vienes a hablar a nosotros, ¿crees que tu balbuceo en el fondo, como un niño, ¿cierto?, cuando no pronuncia palabras, sino que balbucea nada más cuando está aprendiendo a hablar, ¿es bueno para nosotros? En otras palabras, nosotros ya somos maduros, necesitamos otra cosa, no que tú nos vengas a hablar como un niño. ¿Por qué? Porque Isaías le hablaba de tal manera que hasta un niño podía entender, en una forma clara, y ellos se burlaban del profeta, dando a entender que su enseñanza era apta para niños pequeños y no para adultos como eran ellos. Se burlaban del profeta aunque él vino a ellos con un mensaje que podían entender. Por ello, dice, el juicio les hablará en otra lengua, una lengua extraña, que no entienden, para cerrar su comprensión completamente y traer el juicio a través de esos extranjeros. Isaías profetizó entre el año 740 y 700 a.C. Y en el año 722 a.C., el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los asirios. Y estos eran los de lengua extraña, que ellos no conocían. Les hablaron en una lengua que ellos no podían entender. ¿Pero para qué? No para bendición, sino para juicio. Por causa de que ellos no quisieron recibir la clara enseñanza que el profeta Isaías les transmitía. Y posteriormente también Judá en el 586 a.C. fue llevado cautivo por los babilonios por causa de que siguieron ellos endureciendo su corazón. Ahora, esto ya estaba escrito antes, inclusive en el Pentateuco, en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49. Allí hay en el contexto de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, en ese contexto ya está hablando sobre este problema. Deuteronomio 28, 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, cuando haya desobediencia a la ley de Dios. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Si es que desobedeces y violas flagrantemente la ley de Dios, Dios va a enviar un pueblo de lejos y su lengua no la vas a comprender. Y eso va a ser evidencia de que es el juicio de Dios sobre ellos. Isaías 33, 19, otra vez. No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Nuevamente está la advertencia clara de Dios. Se destaca pues su desobediencia a la palabra de Dios respecto de Israel, que el profeta trajo en un lenguaje comprensible y su consiguiente juicio por medio de una nación extranjera cuyo lenguaje no entenderían. Aunque quisieran entenderlo, no lo iban a entender. De esa manera las lenguas serían una señal para los incrédulos y no para los creyentes, para los incrédulos dentro del pueblo de Israel. A veces se tiene el concepto equivocado de que los israelitas eran creyentes. Los israelitas, la mayoría no era creyente. Era un remanente nada más los que verdaderamente eran creyentes. Y Dios los bendijo y Dios les dio provisión y Dios los protegió a todo el pueblo, creyentes e incrédulos. Sin embargo, ellos endurecieron su corazón. De tal manera que por el endurecimiento de su corazón Dios iba a traer juicio sobre ellos. Eso es lo que dice. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de un pueblo cuya lengua no entenderían. Ahora, volviendo entonces a lo que Pablo está diciendo aquí, ¿por qué hace esta cita? Notemos la reiteración ahí en el párrafo que estamos analizando de la palabra apistoi en griego, que se traduce incrédulo, versículos 22 al 24. Veamos, 4 veces aquí. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. 4 veces aparece la palabra incrédulo allí en unos pocos versículos. Del mismo modo como la profecía de Isaías era una señal de juicio para los judíos incrédulos,
También lo expuesto por Pablo acá en Corinto respecto a cuando se usan las lenguas de una forma equivocada, también iba a ser una señal de juicio para los gentiles incrédulos, puesto que al escuchar a otros hablar en lengua no les reportaba ningún beneficio, por el contrario, solo confusión, y de esta manera como consecuencia cerraba sus oídos al Evangelio. ¿Cuántas personas han ido a ciertos lugares con un deseo quizás de poder escuchar la verdad? ¿Y qué es lo que han escuchado? Una confusión donde todos hablan, donde finalmente no se entiende lo que se está diciendo, y las personas, en lugar de ser atraídas por eso, lo que ocurre es que son apartadas por eso y no quieren escuchar después el Evangelio. Lo que Pablo va a decir después: si todos se reúnen en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Obviamente, porque ellos venían a escuchar la palabra de Dios y se encontraron con otra cosa, que en el fondo era una manifestación emocional de algo que ellos decían que era un don del Espíritu. En cambio, dice Pablo, y aquí es donde cambia otra vez el énfasis, en cambio la profecía trae bendición y edificación a los creyentes porque su mensaje es comprensible, es comprensible. William Hendrickson en su comentario dice: la señal de las lenguas viene a ser el juicio de Dios sobre los incrédulos, y la señal de la profecía se convierte en la bendición de Dios para el pueblo del pacto. La profecía es la proclamación y enseñanza de lo que Dios ha revelado. La profecía edifica a los creyentes y llama a los incrédulos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Si las lenguas no se interpretan, jamás podrán ser una ayuda en la evangelización. En cambio, la profecía sirve como un instrumento efectivo para convertir a la gente. Miren cómo Pablo otra vez está diciendo: no, aquí lo que más importa es que se dé un mensaje comprensible. Versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Porque si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero, y aquí está, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Es decir, si hay enseñanza en la iglesia. Ahora, vamos a ver que Pablo está exagerando y está haciendo es condicional lo que está diciendo, es decir, hipotético, porque obviamente no todos iban a hablar en lengua y no todos iban a profetizar al mismo tiempo. Obviamente está tratando de usar una forma de hablar para poder enfatizar un punto. Pablo una vez más hará énfasis en la importancia de la profecía para edificar a la iglesia. Ahora el apóstol hará una suposición. Versículo 22. Así que, versículo 23, perdón. Sí pues, toda la iglesia se reúne. Sí pues, ese es condicional. No está diciendo que así va a ser. De hecho, se reunían en casa en ese tiempo. Recuerdan que las iglesias antes no tenían edificios donde reunirse, sino que se reunían en casa en el primer siglo. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, es una suposición. Es importante consignar esto. Pablo no está diciendo efectivamente en Corinto todos hablaban en lengua. Yo leí por ahí un comentario que decía eso. Miren, Pablo está diciendo que en Corinto todos hablan en lengua. ¿No era así? No, es una suposición, es un lenguaje, una forma de expresión para tratar de enfatizar el punto. Por eso la importancia del condicional. Sí, en otras palabras, si se diera el caso que todos los creyentes hablaran en lengua, es una exageración, y está implícito, nadie interpretara, entonces las personas nuevas, indoctos, y ahí utiliza una palabra que nosotros la usamos de otra manera, idiotes. De ahí viene la palabra idiota. Cuando dice indocto es idiotes, pero aquí lo está usando principalmente como alguien nuevo, como alguien sin experiencia, como alguien que todavía está empezando. Claro, como un neófito, exactamente. ¿No creerán que están locos? Dice el versículo 23. No dirán, esto en realidad están locos, porque nadie le entiende nada. ¿Qué es esto? Es un bullicio sin sentido, sin orden. La respuesta a esta pregunta retórica, ¿no creerán que están locos? Es obvia, por supuesto, están locos.
Todos pensarán que están locos dando un triste espectáculo y presentando una distorsión del cristianismo. Y ahí está el punto principal de confusión. Si yo no voy a presentar un mensaje coherente, consistente, como el del Evangelio de Jesucristo, en un lenguaje normal que todos puedan entender, entonces yo voy a dar un espectáculo y ese espectáculo va a deshonrar el nombre de Cristo en lugar de honrarlo. Porque la gente va a decir con toda, argumento, estos están completamente locos. Es distinto. Cuando Pablo se presenta, cuando casi el rey dice que casi lo convence, ¿cierto? En Hechos, el apóstol le dice, a uno de los gobernadores romanos, dice, estáis locos, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, le dice el gobernador. Y Pablo dice que en realidad esa es la visión de la visión de un pagano, de un hombre que no entiende. Si nos tildan de loco cuando le presentamos el Evangelio claramente, no hay problema. Pero si nos tildan de loco cuando realmente hay evidencia para tildarnos de loco, hay un problema. Cuando hay un desorden generalizado y todos hablan al mismo tiempo y no hay nadie que interprete, obviamente no tiene sentido. El testimonio de Cristo, en ese caso, en el último, es deshonrado en lugar de ser exaltado su nombre entre aquellos que están asistiendo, pero aún no son convertidos. Y aquellos que vienen por primera vez y que aún permanecen en incredulidad. Ahora, por medio de otra suposición, versículo 24, también es otra suposición, no es que todos profetizan. Dice, pero si todos profetizan, otra vez el condicional, si todos profetizan. Pablo destaca el rol preponderante de la profecía en la iglesia por sobre el don de lenguas. Lo que ya había dicho en los primeros 5 versículos. Pero si todos profetizan, estas mismas personas que pensarían que están todos locos y todos hablan en lenguas, al ser expuestos a la profecía o a la enseñanza clara, directa de las Escrituras, pueden ser convencidos de pecados y llevados al arrepentimiento. Y esto es muy importante. Miren, versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, igual como en el caso anterior, por todos es convencido, por todos es juzgado, porque la profecía se da en un lenguaje comprensible para todos. El Evangelio se presenta con claridad, directamente, sin usar una serie de otras cosas, como en este caso las lenguas, para atraer a la gente. Pablo utiliza aquí dos expresiones de carácter judicial: convencer y juzgar. Convencer y juzgar. Se desprende de la primera, es decir, convencer, que se refiere a lo que el Espíritu Santo hace al poner la palabra de Dios expuesta en el corazón de las personas, llevándole a una profunda convicción de su pecaminosidad. Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, en Juan está el relato de lo que Él dijo respecto al Espíritu Santo: es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya enviaré a otro Consolador, el cual está entre vosotros, pero estará en vosotros. Y luego dice que el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? ¿Cuál era su función principal respecto a una persona incrédula? Iba a convencer, iba a producir convicción en su corazón. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. Cuando el Evangelio de Cristo es presentado, es predicado, el Espíritu coloca eso en el corazón de la persona y le hace ver su verdadera condición. ¿Para qué? Para llevarle al arrepentimiento. Obviamente, es imposible que una persona se salve si es solamente por un balbuceo ininteligible, incapaz de poder entender a una persona, porque el Señor lo que hace cuando se predica el Evangelio clara y nítidamente, produce una convicción en el corazón de esa persona. Lo convence de que realmente no solo que es un pecador, sino por su condición de pecador está completamente perdido, que no tiene ninguna esperanza en sí mismo, en sus capacidades para poder agradar a Dios, que está condenado entonces al infierno eterno. Lo convence de eso y lo lleva a los pies del Señor Jesucristo. Y para eso existe la iglesia. La iglesia es una avanzada del reino de los cielos aquí en la tierra. Es una embajada que representa el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo lo hace? Por la convicción que el Espíritu Santo produce. Pero utilizando
la predicación, la exhortación, la exposición, la enseñanza de la palabra de Dios. De esta manera viene la salvación en Cristo. La palabra de Dios juzga el corazón de los hombres y los deja expuestos al mismo tiempo que los lleva a la cruz, donde Cristo fue juzgado y condenado al morir en lugar de los pecadores. Este es el Evangelio. Este es el centro de la iglesia. La iglesia vive por el Evangelio y vive para el Evangelio. Porque es lo único que necesita la gente. Lo hemos dicho muchas veces. Las personas no necesitan ser sanadas porque todos vamos a ir finalmente ¿a dónde? Vamos a ir a la tumba. Las enfermedades nos van a alcanzar tarde o temprano. Para eso hay medios que el Señor dejó, como es el caso de la salud, independiente de su calidad, independiente de eso, dejó esos medios ¿para qué? Para que las personas se traten sus problemas físicos. No es un problema de tipo económico que el que tiene la gente porque no tiene un buen trabajo. Eso sí lo tiene, sin embargo, no es lo principal, no es lo prioritario. Y por eso el Señor envió, como dijo alguien, un Salvador y no envió un médico ni un economista. Jesucristo ustedes no van a encontrar en lo que el Señor Jesucristo entregó algo relacionado con de qué manera yo tengo que usar mi plata, de qué manera yo tengo que buscar un mejor trabajo. No dice nada de eso. De hecho, las estructuras sociales de ese tiempo, Jesucristo no las vino a cambiar. En ese tiempo había esclavitud, ¿no? Pero Él no vino a cambiar la esclavitud. En ese tiempo había desigualdad social como existe en el día de hoy. Claro que había desigualdad social. Pero Él vino a cambiar el corazón de la persona. Y eso se hace solamente por la exposición a las Escrituras. No tratando de mejorarle la vida a la gente, si la única forma, en realidad la forma principal de mejorar la vida de la gente es una transformación de su naturaleza. Porque de esa manera la gente empieza a caminar de una forma distinta. De hecho, la persona que malgastaba todo su dinero, posteriormente, cuando el Señor cambia su corazón, ya utiliza su dinero de una forma sabia. Pero es producto del cambio que Dios ha hecho en su vida. Y por eso dice que cuando todos enseñan, entonces la persona es convencida de esa condición en la cual se encuentra. Y eso es una bendición para él. ¿Por qué? Porque llega finalmente a contemplar la cruz de Cristo y sabiendo que merece ser condenado, entiende que otro fue condenado en su lugar, que otro pagó lo que él debía pagar y entonces él puede vivir y ser justificado delante de Dios por la justicia de Jesucristo. Todo cambia, todo es diferente, pero el hacer énfasis en esto, yo he escuchado muchas veces disputas tremendas teológicas que si los dones estos de lengua están vigentes o no están vigentes, ¿saben? Eso no tiene ninguna trascendencia. ¿Qué es lo trascendente realmente? Que lo que Pablo está enfatizando aquí, que lo mejor es entregar un mensaje directo, el mensaje del Evangelio a las personas, para que Dios, a través de eso, por la obra de su Espíritu, los lleve en convicción a los pies de Jesucristo. Esto solo puede ser posible cuando la profecía se entrega tal como ha sido revelada. Las lenguas no pueden hacer eso, solo Dios por medio de su palabra puede hacer eso. Entonces, discutir si hay vigencia o no hay vigencia no me parece oportuno, no me parece importante, no veo trascendencia en eso. Lo que sí es trascendente es esto. ¿Está la gente recibiendo el mensaje tal como ha sido revelado? Si es así, entonces podemos quedarnos tranquilos. A quienes el Señor nos ha llamado para hacer esta tarea en la iglesia, hemos de preocuparnos por entregar el mensaje lo más claro posible y dejar los frutos a Dios. Nosotros no podemos convencer a la gente, pero el Espíritu de Dios sí, por medio de la palabra. ¿Cuál es la consecuencia? Dice Pablo, versículo 25. Esto es lo último. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Cuando le escribe a los Efesios, el apóstol Pablo le dice algo que es muy interesante. Capítulo 5, Efesios 5,
versículo 13. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si una persona tiene una camisa blanca y su camisa está llena de manchas, pero está en la oscuridad, ¿se dará cuenta de que su camisa está llena de manchas? No. ¿Cuándo es evidente eso? Cuando es expuesto a la luz. Cuando es expuesto a la luz. ¿Y qué es lo que son las Escrituras? Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios expone la real condición. Y allí la persona se da cuenta. Allí examina su corazón y dice, nunca pensé que era tan malo como soy. Porque eso es lo que la Biblia presenta. Muestra la condición depravada del corazón humano en toda su esplendor. Y por eso, como alguien dijo, si un hombre hubiese querido escribir un libro para exaltar al hombre, nunca hubiese escrito la Biblia. Porque la Biblia deja al hombre por allá en el suelo, después de la caída. Pero entonces, en Jesucristo, el hombre es levantado de esa condición. Entonces, lo que hay, lo oculto de su corazón, lo que nadie conoce, ni siquiera él mismo se ha dado cuenta, le es tan claro en ese momento cuando es convencido. Allí empieza a ver sus manchas y dice, realmente no tengo ninguna oportunidad en mí mismo. Mis obras son trapo de inmundicia delante de Dios, mi justicia. Mis obras no sirven delante de Dios. Y por eso, como alguien bien dijo, cuando alguien confía en Cristo y en sus obras, no confía en Cristo. Porque la confianza en Cristo es total, no es parcial. Es decir, si una persona confía completamente en Cristo, eso es el verdadero evangelio. Esa persona ha nacido de nuevo y genuinamente tiene vida en Cristo. Pero si una persona confía en Cristo y en las obras que puede hacer y en su conducta, entonces no hay ninguna esperanza para esa persona. ¿Quiénes hacían eso? Los judaizantes, los cristianos judaizantes. ¿Qué fueron a hacer a Galacia, por ejemplo, después de que Pablo fue y presentó el Evangelio? Fueron a decir, sí, hay que creer en Cristo, pero además hay que ser circuncidado. Además hay que guardar los días de fiesta. Además hay que tener cuidado con lo que comen. Además, ¿ven? Eso no era el verdadero evangelio. Pablo dice que era otro evangelio. Entonces, cuando una persona es convencida en su corazón, se hace manifiesto lo que hay y él llega a los pies pidiendo el perdón de Dios y tiene el perdón de Dios en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Ahora, ¿qué hace en consecuencia? Dice, versículo 25, y así prostrándose sobre su rostro, adorará a Dios. Esta es la consecuencia que debemos esperar cuando enseñamos y predicamos la palabra de Dios. La persona convencida de pecado y llevada al arrepentimiento adorará a Dios en una completa entrega y humillación, porque esa forma de postración se producía en el pueblo judío cuando alguien realmente estaba humillado al ver su condición delante de Dios. Dice que su postura, postrándose sobre el rostro, es decir, con el rostro a tierra, con el rostro pegado, la frente pegada al suelo, como lo hacen los musulmanes. ¿Han visto eso? Ustedes cuando oran los musulmanes en la mezquita. Pero en este caso, cierto, del creyente por convicción del Espíritu de Dios, dándose cuenta de su indignidad delante del Dios Santo. Se postra delante de Dios y adora a Dios. ¿Por qué se postra? Porque es convencida de pecado, llevada al arrepentimiento y entonces adora a Dios en una entrega y humillación total. Otra vez cito a William Hendrickson, dice, esta es una escena de total sometimiento al Dios Todopoderoso. Un pecador que yace postrado de rodillas delante de Dios. Esto quiere decir que ahora repudia a todos los demás dioses y reconoce solo a Jesús como su Señor soberano. La postura rostro a tierra también comunica la idea de que la persona siente su indignidad en la presencia de Dios. Eso es lo que ocurrió cuando el profeta desafió a los profetas falsos de Baal, ¿recuerdan?
que registra Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39, cuando desafía a los profetas de Baal y finalmente Dios responde y él dice lo siguiente. Primera de Reyes 18, 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Porque lo que hizo allí Elías fue, veamos quién es el Dios verdadero. Y a través de esa prueba, cuando hizo descender fuego del cielo, recuerdan, y consumió el holocausto, se dio claramente a conocer quién realmente era el Dios verdadero. Y ellos se postraron rostro a tierra y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Quién recibe la gloria y la honra cuando esto pasa? Dios. ¿Y quién más? Nadie más. Solo Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. A eso tiene que apuntar entonces toda enseñanza. En lugar de pensar que todos están locos en la iglesia, estas personas reconocerán que Dios está entre vosotros. Esa es la última frase. Postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dos textos, Isaías 45, 14. Isaías 45, 14. Dice: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Esas personas convencidas por la presencia de Dios y la evidencia de Dios en la vida de los israelitas iban a decir: realmente Dios está con ustedes. Realmente el verdadero Dios está con ustedes. Y Zacarías 8:23, ya casi terminando el Nuevo Testamento, Zacarías 8:23, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hermanos, si alguna persona incrédula llega y entra a la iglesia, una persona que viene por primera vez entra a la iglesia, que diga de esta manera: verdaderamente Dios está con ustedes. Verdaderamente Dios está aquí. Y no por la algarabía, y no por el alboroto, sino porque la palabra de Dios está presente. Y donde su palabra está presente, Dios está presente. Eso es lo que tenemos que procurar, no otra cosa. No el espectáculo de una persona, no, qué maravilla lo que es esa persona, miren cómo la tomó el Espíritu, miren lo que habla, miren las cosas que dice. No entiendo nada, pero se ve hermoso. Esa no es la forma. La persona es convencida cuando recibe la palabra tal cual. Y entonces esa persona que va a recibir la palabra va a decir: aquí encontré a Dios. Realmente Dios está en este lugar. Ese es el glorioso resultado de la predicación de las Escrituras tal como han sido entregadas. No confiamos en quien lleva la enseñanza, no. No confiamos en la capacidad de quien lleva la enseñanza, no. Confiamos en el mensaje que se entrega. Porque es el mensaje el que tiene la capacidad de llevar al convencimiento a las personas. Tal como David fue convencido de pecado, recuerdan, por Natán, después de su pecado, decimos gracias a Natán. No, decimos gracias al mensaje que llevó Natán. Porque Dios dio el mensaje y Natán lo confrontó y le dijo: ese eres tú. Y allí David se postró, recuerdan, y escribió el Salmo 51: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. De la misma manera, las personas solo pueden ser convencidas de pecado y llevadas al arrepentimiento por el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo fue confrontado camino a Damasco y fue la voz del Señor Jesucristo, lo llevó a tierra y finalmente lo levantó y lo envió para ser un misionero a las naciones gentiles. Es el mensaje de Dios y por tanto el mensaje de Dios tiene que ser claro, contundente, directo, y el Señor será glorificado por medio de ello. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por aclarar tantas cosas, Señor. A veces discutimos y luchamos por puntos de teología que al revisar tu palabra vemos que
lo más importante es lo que tú nos has dicho, lo que tú has revelado. Y lo que tú has revelado, Señor, que aun cuando es verdad que tú diste un don especial, específico, un don legítimo, como era el don de lengua en el primer siglo, Señor, es verdad también que tenía un lugar y tenía un momento. Cuando era acompañado del don de interpretación de lenguas por otra persona en la congregación, entonces tenía edificación la gente porque escuchaban en su lenguaje esa interpretación. Pero cuando no existía interpretación, entonces no tenía sentido que hubiese una algarabía y una murmuración de muchos hablando en una lengua ininteligible, porque eso no producía ninguna edificación. Y además producía un rechazo respecto a los incrédulos, porque ellos se daban cuenta que en realidad era algo sin orden, sin sentido y sin comprensión. Por eso tu palabra es clara cuando habla de que la enseñanza tiene un papel preponderante en la iglesia, la predicación y exposición de tu palabra, porque tu palabra lleva al germen de la vida, tu palabra quebranta los corazones, tu palabra solo puede llevar al arrepentimiento. El mensaje debe ser entregado en un lenguaje claro, distintivo, que pueda la gente comprender, y a través de ello, por la obra de tu Espíritu, tú les convencerás de pecado, de justicia, de juicio, y le llevarás a los pies de Jesucristo. Y entonces la gente dirá, verdaderamente Dios está entre ustedes. Padre, guíanos, dirígenos para ser sabios en lo que hacemos y en la forma en que lo hacemos también. Bendice a cada uno de los hermanos y a las visitas presentes. Oramos, Señor, que tu palabra haga precisamente eso, que les convenza y les lleve a los pies de Jesucristo. Te alabamos, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.